Buenas noches, comunidad. Esta noche les traigo un relato interesante que dice lo siguiente. Hola, les escribo este relato de algo que le sucedió a mi mamá cuando yo era muy niña. Tanto que ni me acuerdo en realidad. Apenas puedo recordar pequeñas cosas que me dice. Pero esta última vez que me lo contó, lloró mucho y me transmitió un miedo que hasta ahora me tiene muy inquieta. Mi mamá me crió ella sola. Fue una madre soltera. Es lo mejor que el universo me ha dado y le estoy enormemente agradecida por todo. Jamás podré pagarle tanto. La primera vez que escuché este relato de su boca yo tenía como 16 años. Realmente no le ponía la suficiente atención como para acordarme del detalle. Pero esta vez que me lo platicó quedé helada de miedo. Me cuenta mi mamá que cuando ella tuvo su fiesta de 15 años, uno de sus padrinos le regaló una muñeca, como el último juguete que se da en estas celebraciones. Era una muñeca con la cara de porcelana sólida, muy pesada y muy tersa, pintada a mano, con detalles asombrosos. Su ropa de igual manera era tejida a mano, y el detalle de igual manera era increíble. Era como una mini niña de verdad. A mi mamá le encantó esta muñeca por lo especial y única que era. Contrario a lo que se pudiese creer, en vez de solo guardarla como un recuerdo simbólico, ella jugaba con la muñeca. Mi mamá siempre ha sido una señora con alma de niña. Le gustan los juguetes, juegos, es muy tierna en ese aspecto. Entonces no era raro que siguiera jugando con muñecas, a pesar de tener ya 15 años de edad. Mi mamá la llevaba a todos lados. Cuando regresaba de la escuela jugaba con ella, dormía con ella, comían juntas, etcétera. Claro que con el tiempo ella creció. Le empezaron a interesar otras cosas y también otras actividades empezaron a consumir su tiempo. Pero eso no le impedía que al menos dedicara unos minutos diariamente a la muñeca, ya sea para peinar su cabello, limpiar su cara de porcelana o lavar sus ropas. Siempre había contacto con la misma. Hasta ahí todo iba bastante bien. Pero lo extraño comenzó cuando yo llegué al mundo. Cuando yo nací, mi mamá tenía ya 24 años. Ella trabajaba en un supermercado mientras mi abuelita me cuidaba. Y extrañamente a mi abue siempre le dio miedo esa muñeca de mi mamá. Desde que se la regalaron, me contaba que mi abue siempre le decía: me da miedo tu muñeca. Un día que mi mamá ya se había ido a trabajar, dice que mi abuelita vio que la muñeca estaba sentada en el sillón principal de la sala, como viendo la televisión. Y cuando llegó mi mamá la regañó por dejar a su muñeca ahí sabiendo que a mi abue no le gustaba esa muñeca. Pero mi mamá negó todo. Le dijo que la había dejado en su cama como siempre y se había ido a trabajar. Otro de estos extraños días pasó que mientras mi abue hacía la comida, escuchaba una vocecita de niña desde la recámara de mi mamá, donde yo estaba dormida también. Pero evidentemente no podía ser yo, ya que yo era un bebé apenas. Entonces, cuando mi abue fue a ver de qué se trataba, dice que antes de abrir la puerta escuchó decir esa voz de niña pequeña: ahí viene, y se escuchó como un bulto caer. Abrió la puerta y la muñeca de mi mamá estaba tirada en el piso, a un costado de la cama. Mi abue solo la pateó hacia abajo de la misma porque en realidad le daba miedo. No quería ni tocarla. Regresó a la cocina a continuar con la comida, cuando de nuevo empezó a oír esa vocecita. Corrió rápidamente a la recámara y al abrir la puerta, notó que la muñeca de nuevo estaba en el mismo lugar. Ella la había dejado debajo de la cama, pero de alguna manera se salió de ahí o algo la movió. Mi abue le contó todo a mi mamá, pero
Mi mamá estaba dudosa de creerle, hasta que una noche ella soñó cómo la muñeca le hablaba y le decía: ¿por qué ya no juegas conmigo? ¿Ya no soy tuya? ¿No soy tu hijita? Un día mi mamá se quedó sola en la casa. Mi abue me llevó con unas tías de visita, mientras mi mamá estaba haciendo el aseo, arreglando la casa y sacando lo que sirve y lo que no sirve para donarlo o tirarlo. Empezó a sacar mucha ropa. La puso en un sillón donde estaba la muñeca, de tal manera que la montaña de ropa empezó a sepultar a la misma. Cuenta mi mamá que empezó a ver cómo la ropa se movía, como si algo desde abajo empezara a moverla, y salió rodando la muñeca, así como si alguien lo hubiera arrojado. Salió de entre las ropas y cayó al suelo. El fuerte golpe le hizo una grieta en uno de los ojos. De repente volteó su cabeza hacia donde estaba mi mamá y le dijo: ¿por qué ya no me quieres? Mi mamá se horrorizó de inmediato al ver y escuchar eso. Muchas veces pensó que si eso solo fue su imaginación o producto del cansancio mental, o si en realidad pasó. Pero al verlo, ella dice que salió corriendo de la casa en busca de ayuda porque tenía mucho miedo. Y para su suerte de ella, iba ya regresando mi abue conmigo en brazos. Le contó llorando lo que acababa de pasar. Mi abue se quedó helada al escuchar las palabras de mi mamá. Fueron de inmediato a la casa a ver a la muñeca, pero ya no estaba en el lugar que se había quedado. Mi mamá, asombrada, le dijo que ahí estaba, que ahí se cayó y se le quebró un ojo, y allí se había quedado, pero ya no estaba. El silencio inundó todo el cuarto, cuando de repente ese silencio se vio interrumpido por el sonido de estática en la televisión. El televisor se encendió en un volumen muy alto, pero era pura estática la que se transmitía y sonaba. Fueron de inmediato a ver de qué se trataba y, para su sorpresa, ahí estaba la muñeca, sentada en el sillón de la sala, como una vez a mi abue también ya le había pasado. Dice mi mamá que mi abuela le dijo que sentía algo malo en esa muñeca, que sería mejor ya no tenerla ahí, y ahora menos ya que estaba yo y apenas era una bebé. Mi abuela metió en una bolsa de mandado como esas de red, y dijo que en la noche se la iba a llevar al río a tirarla, para que nadie la viera y el río se la llevara. Según me cuenta mi mamá, que esa noche yo me empecé a poner mal. Tenía fiebre, estaba llorando mucho y hasta vomitando. Y mi mamá estaba muy preocupada, al igual que mi abue, ya que no teníamos un doctor cerca. Y pues nadie sabía qué es lo que me estaba pasando. Mi abue le dijo a mi mamá que ella iba a llevar a la muñeca al río, y que cuando regresara me prepararía un té para ver si mejoraba. Mi abuela se fue con la muñeca en la bolsa y como en los 10 minutos yo ya estaba mejor. La fiebre se había ido. Ya no lloraba y todo se tornó un poco mejor. Según cuenta mi mamá, que cuando mi abuelita llevaba la muñeca en la bolsa en la noche en medio del camino sola, la muñeca como que pateaba y manoteaba, como que ya sabía qué le iba a pasar, y se resistía a eso, que se empezó a hacer más y más pesada, y apenas mi abuela podía cargarla, y que cuando llegó al río la muñeca era tan pesada que solo la pudo rodar como si se tratase de una pesada piedra. La dejó caer desde un pequeño puente de madera, pero antes de caer, la muñeca volteó su cabeza dirigiendo sus ojos a los de mi abue. Tenía una mirada realmente infernal, con ojos rojos como el fuego, y ese ojo quebrado le daba un aspecto mucho más siniestro. Mi abuela se persinó. En ese momento empezó a rezar, y que empezó a escuchar una risa desde el fondo del río. Una risa que empezó como si fuera una pequeña niña, como la voz que escuchó días antes, mientras estaba cocinando, que pronto se convirtió en una voz cavernosa, profunda como de un monstruo. Así se lo platicó mi abue a mi mamá. Cuando mi abue regresó a casa se sentía mareada, se sentía muy mal y empezó a vomitar.
Le dio fiebre también, pero poco a poco en el trayecto de la noche se empezó a sentir mejor. Platicaron acerca de la muñeca y mi abuelo le dijo a mi mamá que seguramente se trataba de algo malo que se había metido a la muñeca y que quería hacerme mal a mí, algún espíritu o una bruja tal vez. A la mañana siguiente de esto, mi mamá se preparaba para ir a trabajar y dice que al abrir la puerta ya para irse, allá afuera de la casa estaba la muñeca, mojada, como si alguien la hubiera sacado del río y llevarla hasta ahí, como si ella misma hubiera salido y caminado hasta ahí. Mi mamá regresó asustada y cerró la puerta de inmediato. Despertó a mi abuela y le dijo que ahí estaba la muñeca. Mi abuela salió, sacó un lazo y amarró la muñeca de los pies y manos, y a su vez la ató a una silla. Le dijo a mi mamá que fuera con el herrero y le pidiera de urgencia una pequeña jaula, una donde cupiera la misma. Mi mamá salió de inmediato y fue con el herrero local. Le dijo lo que le había pedido mi abue, y el herrero dijo que le tendría lista ya en la tarde, porque tenía mucho trabajo ese día. Al regresar a casa, mi mamá vio cómo mi abue estaba hablando con la muñeca, y se quedó muy sorprendida por esto. Pero más se sorprendió y horrorizó cuando la muñeca, a pesar de estar amarrada del cuerpo, y aún así ya vio cómo se movía, como si se tratara de soltarse. Mi abue le dijo que si se trataba de una bruja, que había hecho brujería para que esa muñeca se convirtiera en un títere de la bruja y poder tener la vida del bebé que estaba en esa casa, o sea, yo. Mi mamá no lo podía creer después de tantos momentos lindos que pasó con esa muñeca. Ahora se había convertido en un instrumento diabólico. Mi mamá estaba en shock, muy pensativa. No quería comer. Estaba pensando cómo era posible que eso fuera así. El día pasó y la hora de ir por la pequeña jaula había llegado. Mi mamá la llevó hasta la casa. Mi abuela echó una bendición y le puso unas palmitas de las que le habían quedado del domingo de Ramos. Puso varios listones rojos y metió a la muñeca ahí. Dice mi mamá que la muñeca se retorcía nada más. Pataleaba y se retorcía como si sintiera dolor de estar allí encerrada. Y se escuchaban pequeños quejidos, como de niña, pero ya no importaba nada. Aquello era malo y se tenía que acabar. Mi abue salió por leña y en el pequeño patio de la casa hizo una fogata con esa leña. Dice mi mamá que ordenó los pedazos de leña a manera de cruz y les prendió fuego. Y cuando el fuego estaba a tope ardiendo con las llamas bien vivas, puso la jaula con la muñeca dentro, que ésta se retorcía cada vez más fuerte y que sus quejidos eran mayores, y empezó a emanar un olor realmente nauseabundo, como si se estuviera quemando carne podrida o algo así. Las llamas se avivaban cada minuto más y más, mientras la muñeca seguía ardiendo dentro de su jaula y retorciéndose. Se tardó en quemar, pero para ser un cuerpo de trapo tardó muchísimo en quemarse. Lo único que no se pudo quemar fue su cabeza, ya que era de porcelana sólida, como una bola de porcelana, pero el fuego la debilitó bastante, como para que al final mi abue tomara una varilla y la golpeara en múltiples ocasiones, hasta quebrar en pedazos diminutos la cabeza de aquella muñeca. Gracias a Dios, después de eso las cosas se tornaron mucho mejor. Mamá estuvo bien al igual que mi abue. De esto que estoy hablando ya pasaron más de 40 años. Hoy yo tengo 2 hijas, mi abue falleció, y mi mamá aún vive y recuerda cada detalle de esto. Como lo mencioné al inicio, la última vez que me contó esto hace poco, se le salieron las lágrimas en los ojos, diciendo que había soñado a mi abuela así como yo también extrañamente lo hice. No sé si soy exagerado o no, pero yo tiro todos los tipos de muñecas de mis hijas. Esto por precaución. Saludos. Historias de terror de la internet.